Buenas noches, vamos a seguir con el siguiente tema de la cátedra de estructura de datos. Mi nombre es Luis Fernando Aguas, yo dicto esta cátedra. Vamos a entrar a la unidad 2, y es listas enlazadas simples. Siempre me gusta empezar con una frase motivacional, la cual es la siguiente: las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos. Bob Marley. Dentro de los objetivos que tenemos dentro de esta clase, primero está adquirir los conceptos básicos relacionados con la estructura de datos. Segundo, reconocer las características de la estructura de datos. Dentro del contenido a tratar vamos a ver listas simples, operaciones de recorrido, inserción, actualización e eliminación. Bueno, con respecto a este tópico debemos considerar lo siguiente. En la parte dinámica tenemos las condiciones que los equipos de varias personas, se designa un capitán, o sea, cada persona es un elemento relacionado al tema, cada persona define sus características propias, cada actividad se realiza una persona a la vez, cada persona se enlaza por brazos a otra del equipo, o sea, en la parte dinámica, en la parte real. En lo que es actividades, si nosotros podemos darle un nombre a un equipo, agregar un elemento, podemos ser el fútbol, o sea, un equipo de básquet, podemos poner al final, al inicio, al medio. En el caso de un equipo de fútbol, podemos quitar un elemento, posición 2-1, en el caso de regla, posición, o sea, para los equipos más grandes, también podemos buscar un elemento por posición. Aparte de un informe, podemos detallar cada actividad realizada, que describa lo realizado paso a paso, escribir casos especiales, actividades realizadas, agregar un elemento, quitar un elemento, buscar un elemento, nombrar elementos y actividades nuevas. Conclusión, yéndonos a los enlazados, esta parte de los enlazados representa el tipo de abstracto llamado lista. Los elementos son los objetos, las características son las variables y las actividades son los métodos. El detalle de las actividades es el algoritmo que implementa el método. Miren, aquí vemos un ejemplo más entendible. Estamos dentro de los estudiantes, tenemos Luis, Juan, Raquel, Irina, Salomé, Ruth, José, Luisa. La parte de compras: pan, leche, huevos, tocino, carne molida, pollo, aceite. La parte de los repuestos: radiador, inyector, cárter, halógeno, llanta. Mira, yendo a la definición de una lista, podemos decir que una lista es una estructura dinámica de elementos. Permite insertar o borrar cualquier posición. Matemáticamente es la secuencia de 0 más elementos de un mismo tipo. El AN es el último elemento. Características. Tenemos que el orden son literalmente ordenadas, es decir, el elemento antecedido es seguido por una secuencia. El inicio es el A1 es el primer elemento de la lista. El fin, el AN es el final. Una lista no puede tener espacios en blanco reservados. Eso es una condición. La inserción y el borrado se puede hacer en cualquier posición de la lista donde se da mayor flexibilidad. Miren, y tenemos la nomenclatura. L es nombre de la lista, elemento P posición. Tenemos una operación básica, la que haga vacío o haga nulo, make null. Crea la lista L vacía, retorna la posición de la lista L. Si L existe y tiene elementos, borra la lista previamente con una confirmación del usuario. En las consideraciones, la implementación depende de la facilidad del lenguaje empleada en arreglos y referencias. El insertar, el insert, inserta elementos en la posición de la lista L. L existe si P es válido, el elemento está permitido. La posición determina el caso de inserción. También se inserta al inicio, final o al medio. Se implica para no insertas desplazar los elementos de una posición a otra. En la parte de delete se borra el elemento de una posición específica de la lista. Lo que hacemos, verificamos la existencia y verificamos que la posición sea válida. Igual habrá un recorrido de los elementos de la lista cuando se haya borrado. La parte del primo del imprimir, imprime los elementos de la lista en orden de secuencia a partir del inicio. Si L no existe, hay un mensaje del usuario. Si existe, no tiene elementos, y nosotros informamos que la lista está vacía. Se imprime del primer elemento. En locate o localizar o buscar, localiza el elemento en la lista L. Primero verificamos si existe, si es un elemento válido de la lista,
retorna la posición de la primera ocurrencia del elemento L. Si no existe elemento en la lista, devuelve el mensaje que no está encontrado. El retrieve retorna el elemento en la posición de la lista, no la posición indicada. Si él existe, la posición también es válida. Si no es válida, devuelve un mensaje respectivo, pero si es válida, devuelve el elemento en la posición requerida. En lo que es el primero, first retorna el primer elemento, hace sus verificaciones si él existe y si existe. Primero, si él existe, y si él no existe, envía un mensaje vacío. En lo que es final, hace la misma verificación. En lo que es el next, retorna el elemento siguiente de la posición. ¿Sí? Hay que verificar la existencia de la lista, hay que verificar que no esté vacía. El elemento previous, retorna el elemento anterior a la posición indicada. Tenemos que verificar que la lista exista, que la posición exista. Bueno, yéndonos a la implementación en Java, nosotros podemos implementar el tipo de autoextracto lista mediante arreglos reversos. Nosotros haremos más enfoque a arreglos. Bueno, utilizando arreglos, definimos un arreglo por cada lista. La relación que existe entre la posición en índice y el arreglo es posición es igual a i más 1 para que vaya recorriendo. El índice y la posición son valores enteros. El arreglo no debe inicializarse con valores predefinidos. El arreglo existe independientemente de la lista 1. El arreglo tiene un tamaño máximo que puede ser desbordado por un número mayor de elementos. Consideraciones: tenemos las operaciones main and null, insert, delete, print, first. Bueno, ahí tenemos un ejemplo que nosotros lo que colocamos es, tenemos 10 elementos en la lista, pero tenemos otra nomenclatura, o sea, numeración que de arreglo, la posición 1 desde la posición 9. Lo que vamos es indicando cómo vamos utilizando el arreglo, es decir, el elemento que vamos añadiendo es el insertando. ¿Qué les puedo decir aquí? Se ha hecho la implementación de lo que es lista .java, lista principal. Miren, en la lista .java lo que estamos es recibiendo desde el teclado lo que nos va insertando el usuario. Podemos char, hemos puesto elementos, posición y elemento. En la principal lo que hacemos prácticamente aquí se ha creado un menú donde tenemos opciones de los métodos. Miren, esta es la parte de la ejecución. Esto haremos en la parte práctica, en la guía, y hace describir el proceso. Bueno, para concluir, lo que podemos mencionar que a nivel de listas es una estructura de datos que nos sirve para organizar elementos. Una de las implementaciones es a nivel de arreglos. También tenemos implementaciones a nivel propias del lenguaje de programación, como por ejemplo linked list. ¿Sí? ¿Qué más les puedo decir? Tenemos que revisar algunos conceptos para hacer esta implementación de arreglos básicos de programación básica, la conclusión que sería. También no se olviden de revisar las actividades que están en el aula virtual. Estas actividades nos permiten reforzar los conocimientos. Muchas gracias.